Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Daniel Ventura trayéndote nuevamente conocimiento y sabiduría acerca de los conocimientos, en este caso de MySQL, para apoyar a tu aprendizaje, hacer cada día más efectivo y productivo en cuanto a base de datos se refiere. En el día de hoy estaré comunicándote sobre el gestor de base de datos es MySQL. Así es que ya tú sabes, mantente activo ahí, que estaremos eh, presentando la herramienta y conocimientos básicos de base de datos, los cuales nos apoyarán a salvaguardar todas las informaciones generadas a través de nuestros sistemas. Bien, entonces el contenido de esta clase eh, está basado en tres puntos. Introducción sobre base de datos, hablaremos un poco de lo que es SQL y haremos alguna demostración de MySQL. Bien, esperamos que este material sea de edificación para todos ustedes y que también pueda servir de aprendizaje. Pues de inmediato entramos en materia y quiero expresarte que MySQL es un gestor de base de datos, un sistema de gestión de base de datos que te permite almacenar y salvaguardar todas las informaciones generadas dentro de un sistema de información. A la vez puede ser multiusuario, o sea que se le puede dar acceso a diferentes roles de usuarios que estén dentro del sistema, sea de sysadmin, sea de solamente lectura o de administrador de base de datos. Eso lo vamos a ver un poquito más luego, más de modo detallada. Pues vamos ahora, antes de iniciar, a hablar un poco de lo que es el concepto de base de datos. Base de datos no es más que una colección de datos puede estar compuesta por datos numéricos de fecha, etcétera. O sea, va a depender de lo que nosotros queramos almacenar o, o guardar dentro de la base de datos, ¿no? Un sistema de gestión de base de datos nos permite que almacenar los datos, recuperarlos, manipularlos y darle autenticación a usuarios que quieran usar determinada objeto de la base de datos y todo esto, sea una vista o sea una tabla en específico. Bien, los gestores de base de datos, en este caso, pueden ser de dos tipos, pueden ser comerciales como open source. Aquí vemos los no comerciales, que son los que están hoy en día usándose bastante, porque su costo de mantenimiento es muy económico, es open source, es gratis, totalmente gratis. En este caso, MySQL, un producto que ya lo adquirió Oracle, está Postgres y está SQLite. Y dentro de los comerciales, de estos productos comerciales está Oracle, DB2 de IBM y MySQL Server de Microsoft. La diferencia de estos gestores de base de datos es que algunos de ellos contienen features para el mantenimiento y para la optimización de base de datos. O sea, cada uno de ellos tiene sus herramientas que apoyan a administrar de una manera más efectiva y eficiente nuestra base de datos. Esa es la gran diferencia. Algunos tienen features de mantenimiento y otros no. ¿De acuerdo? Pues bien, vamos a darle de base de datos relacionales. Y para esto te traigo este ejercicio, que es un ejercicio sencillo sobre una base de datos de un, digamos, de un supermercado, ¿no? Algo sencillo. Importante conocer que las bases de datos están compuestas por entidades entidades que nosotros le llamamos tablas, las entidades llamadas tablas, que a la vez estas entidades tienen atributos, o sea, dígase, tienen campos y tienen registros. Campos y registros, ¿ok? Pues bien, un ejemplo de esto, de una tabla o una entidad,
estamos viendo aquí una tabla. Vamos a hablar de una base de datos, ¿verdad? Ya hablamos que es una colección de datos. Y que a la vez que esa colección de datos tiene entidades. Y que esas entidades a su vez tienen campos y registros. Bien, entonces aquí estamos viendo varias entidades. Entidades de mantenimiento, que son las amarillas, y entidades transaccionales, que son aquellas que están en constante movimiento, que los usuarios usan mucho. Bien, perfecto. Ok, vamos a hablar de las mantenimientos. La tabla de mantenimiento son aquellas que nos apoyan a la data transaccional. Son aquellas que no se mantienen, que se mantienen no tanto variables, pero se mantienen actualizándose. Si hay algún producto, ¿no? Por el caso del cliente, puede haber que hay un cliente nuevo. Esta tabla yo la podría considerar un poco transaccional también. Pero no es tan dinámica como una de venta. Porque una de venta es constantemente se vende, se vende. Hay un cliente que puede llegar nuevo, ¿verdad? Un cliente que puede llegar nuevo. Vamos a poner esta mantenimiento transaccional. Perfecto. Pero no es más transaccional que la de venta. Estamos claros de eso, ¿no? Que la de venta siempre, ahí siempre se va a vender, siempre se va a vender. Y un cliente nuevo puede surgir, qué sé yo, no sé. De eso va a depender de la frecuencia de las personas que vayan al sitio. Tengo una tabla de clientes. A la vez tengo una tabla de productos, que lógicamente si es un supermercado, el cliente va a buscar un producto en específico para que el supermercado pueda realizar una venta de X cantidad de productos. En este caso, aquí yo tengo una tabla de productos, ¿verdad? Que es una tabla de mantenimiento porque los productos, por ejemplo, yo lo puedo clasificar por embutidos, por frutas, por lácteos, etc, etc. Yo le asigno un código. Tengo un ID producto, el nombre del producto, el precio de ese producto y el código de ese producto. Bien. Esos productos van a variar dependiendo de la naturaleza del negocio. Si el negocio es solamente de fruta, pues entonces los productos que va a vender es solamente de fruta. Aquí yo estoy haciendo un ejercicio sencillo, ¿no? Bien. Entonces, aquí viene entonces la data transaccional, que es la venta. La venta está relacionada ¿a qué? A un cliente. El cliente viene de la tabla de cliente. El ID cliente 1 es Daniel, ¿no? Ese soy yo. Y Daniel dice que tuvo una venta total de 1.525 en fecha 12 de diciembre del 2019. Entonces, la venta 2 correspondió, yo les voy a poner el cliente 2. El cliente 2 que le correspondió a José. Y José tuvo una venta de 3.100 pesos el 17, o sea, hoy 17 de diciembre del 2019. Ahora, esa venta está relacionada a un detalle de la venta. A un detalle de la venta. ¿Qué fue lo que compró el ID cliente 1, que es Daniel? Entonces, Daniel, voy aquí al cliente, mírenlo aquí, que es del ID venta. Esos son del ID venta. De la venta, todo esto de la venta 1. Todo esto de la venta 1. ¿Quién compró? El cliente 1. Yo podría eliminar este campo, porque esto está relacionado a este ID de venta, ¿no? Podría. Que eso no hay problema. De 1 a mucho. Hay una relación de 1 a mucho. Buscar una... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Relación de 1 a mucho. Bien. Ahí está. Todo esto está relacionado al ID de la venta. Todo eso es venta 1. Y la venta 1, ¿qué vendió? Vendió manzana, vendió pera y vendió uvas. ¿Qué está relacionado a qué? A
la tabla de productos. ¿Estamos claros ahí? A la tabla de productos. Bien. Y si se fijan, aquí está la cantidad de la compra de cada producto y el total. Aquí en la venta total yo guardo el total de eso. Si yo sumo aquí, me da 1525. Perfecto. La venta 2, ¿verdad? ¿Qué compró la venta 2? Compró manzana, compró uvas y por último salchichas. Y ese total hizo un total de 3100 y es aquí el total de 3100. A esto es lo que verdaderamente nosotros le llamamos una base de datos relacional, que está relacionada a través de un identificador, ¿verdad? De igual forma hay padres y hay hijos. O sea, que, por ejemplo, en ventas no puede haber, no, cuenta no puede estar, no puede tener cliente, no puede estar la llave del cliente vacía. Y es lo que le llamamos una foreign key, ¿de acuerdo? Si se fija, venta es el papá, en este caso, y en el detalle están los hijos de la venta. ¿De acuerdo? Ok. Pues bien, chicos, eso fue un resumito acerca sobre lo que es base de datos transaccional. Volvemos a la presentación y hablaremos entonces de lo que es SQL. ¿Qué es SQL? SQL es una estructura de Structured Query Language. Eso suena bonito, ¿verdad? Yo a veces soy medio bilingüe, pero no se confíen mucho. No hablo mucho inglés. Pero hago el esfuerzo, ¿no? Structured Query Language. Lenguaje de consulta estructurada, ¿verdad? Entonces, chicos, SQL está dividido por, hablaremos de los Data Definition Language, que son la sentencia para crear, eliminar y crear base de datos. Están los Data Manipulation Language, que son aquellos para manipular la información, o sea, dígase para insertar, seleccionar, eliminar y actualizar. Y por último, los Data Controls, que son aquellos para que nos ayudan a la seguridad y a los accesos a los objetos de base de datos. Bien, ok, ya sabemos, SQL tiene los Data Definition Language, que son los para trabajar con los objetos de create, drop y create database, ¿de acuerdo? Los Data Manipulation Language, que son para los famosos mantenimientos, a lo que le llaman CRUD, Select, Insert, Delete, Update. Y por último, los Data Controls, que son para agregar roles y acceso a objetos de base de datos. Perfecto. Bien. Pues, sabiendo esta definición, vamos a ir definiendo cada parte de SQL, ¿no? Aquí tenemos lo que son los create, los alters y los drops, que son parte de los Data Manipulation Language. Create, puedes crear una tabla, puedes crear una vista y puedes crear también una base de datos. Alter, puedes modificar una base de datos existente o una vista existente. Y drop, para eliminar una tabla, una vista o una base de datos. Es importantísimo saber que este rol debe de tenerlo por lo general un sysadmin, una persona que sea administrador de la base de datos. Este rol no puede estar dentro del usuario del sistema que vaya a consultar o a hacer algún tipo de mantenimiento del CRUD en base de datos, ¿de acuerdo? Eso te apoyará a la seguridad de la información. Luego tenemos aquí los Data Manipulation Language, que son el CRUD. Aquí sí, por lo general, podemos darle acceso a los usuarios del sistema, que sea para seleccionar, insertar, sea para actualizar. En el caso de eliminar, a veces yo lo que creo es crear solamente puedo utilizar una llave un campo que sea para desactivar. Yo utilizaría ahí
un campo binario en el cual yo vaya a eliminar dentro de mi sistema, lo único que sea que se deshabilite ese, ese registro y guardar una bitácora de objeto eliminado. Por lo general, a mí no me gusta eliminar información porque es información histórico y me podría apoyar a mí a, qué sé yo, hacer algún análisis estadístico, ¿verdad? De cuántos casos se han eliminado, todo esto. O sea, ustedes lo podrían utilizar siempre y cuando la data que, que esté ahí sea errónea, que la data que esté sea una data basura, que sea de prueba y todo esto. Chévere. Ok. Entonces están también los los de Data Controls, que es aquello lo que le da privilegio a los usuarios que vayan a usar determinado objeto de la base de datos, sea una vista, sea un procedimiento almacenado o sea una tabla, ¿de acuerdo? Tú puedes asignárselo o removérselo. Bien, pues entonces hablemos un poco sobre lo que es o sea, la estructura básica o los elementos básicos del Data Manipulation Language, que ya aquí entramos a la parte donde utilizamos más los programadores y aquellos jóvenes que vayan a trabajar directamente con su capa de negocio del lado o sea, Visual Studio, o sea, de algún NIDE de desarrollo, ¿no? Que estén trabajando con Entity o con PHP o MySQL, lo que sea. Aquí están entonces los Data Manipulation Language. Esta es la estructura básica. Selecciono, puede ser tanto una tabla como una vista, o sea, una entidad o una vista. Déjame explicarte lo que es una vista, que lo más seguro te he mencionado en varias ocasiones que es una vista. Una vista es una tabla, ¿verdad? Pero con campos específicos. Diga que si yo tengo una tabla con 10 con 10 campos y yo solamente quiero seleccionar apellido, nombre y edad, yo puedo crear una vista con esos 3 campos solamente en una vista, ¿de acuerdo? Eso es lo que hace una vista, o sea, crear de una tabla, de una entidad, campos específicos dentro de tu base de datos. Bien, entonces tenemos que selecciono los campos específicos. From puede ser desde una vista o desde una tabla, ¿no? Y entonces vienen los filtros o las condiciones. Cuando, where, por ejemplo, si es en el caso de where edad sea mayor de 18, otro ejemplo más sería where sexo femenino, where estudiante igual a matemática, me va a traer todos los estudiantes que estudien matemática, por ejemplo, y así sucesivamente. Group by te permite agrupar por grupos. Por ejemplo, si hacemos el ejercicio de manzana, de la fruta, yo puedo agrupar por fruta y ver cuántas frutas se han vendido más. ¿De acuerdo? O sea, por fruta, pues yo puedo agrupar por año, puedo agrupar. De eso va a depender, ¿no? De la consulta o de los datos que se quiera filtrar. Having ya es un subfiltro, o sea, es otro filtro condicionado. Yo puedo decir, mira, tráeme todos los estudiantes de 18 años y que having tenga nota entre mayor de 90. Bien. Y por último, ordénalo de orden ascendente o descendente. Bien. Entonces, una vez ya tú ordenas tu query, esta sería la ejecución. ¿Qué hace primero SQL para extraer la información? Lo primero es que busca la fuente, cuál es la vista, y filtra. Luego que filtra, agrupa. Luego que agrupa, si hay un subfiltro, te
te crea el subfiltro y luego selecciona y por último ordena la información. O sea, esa es la serie de pasos secuentes, la lógica que sigue SQL para extraer la información o mostrar la información dentro de un data grid o dentro de una tabla, como ustedes entiendan. Bien, entonces, hasta aquí esta presentación. Vamos ahora a la demostración, sería la parte número 2.